Invitada de hoy es la señora Diana Roa, que es una mujer que tiene mucha experiencia en la acción humanitaria, especialmente en este lado del planeta, y que ha preparado para ustedes esta clase. Diana, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Lieca. Y la audiencia es tuya. Nos dices cuáles son como tus ideas de la metodología y yo voy a estar pendiente del chat. Muchas gracias y bienvenida. Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, no sé dónde están. Antes de comenzar a hablar, eh, quisiera saber si me están oyendo, si alguien puede reaccionar, si me oyen bien. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas, a todos por estar aquí. Para mí de verdad es un placer enorme compartir este espacio, agradecer muchísimo a Lieca por su confianza y por darme la posibilidad de compartir este momento con ustedes. Como les decía Gloria Miranda, yo soy Diana Roa, soy una mujer nacida en Colombia. Vivo en Colombia y he dedicado los últimos 26, casi 30 años de mi vida a trabajar en temas humanitarios, desde la distribución de la asistencia hasta la incidencia de alto nivel en foros de Naciones Unidas, de comunidad internacional y cooperación. eh, y digo esto sin arrogancia, más un poco para contarles que lo que vamos a compartir hoy es han sido mis reflexiones acerca de cómo hemos visto la evolución de la incidencia en la acción humanitaria a lo largo de estas casi 3 décadas en las que yo llevo ya em, dando, dando juego por aquí y molestando por un lado y por el otro. Lo que he visto en distintos lugares, la vida me ha permitido trabajar con comunidades em, en Sudamérica, en Centroamérica, en África, en Asia, incluso en la Europa Oriental. Y estos ejercicios de vida me han mostrado que a veces eso que creemos que es único e irrepetible de nuestra situación no lo es tanto. Y lo digo no para deslegitimar la vivencia de cada uno, de cada una, sino para formular esperanza alrededor de la posibilidad de aprender, de construir, de crear capacidades a partir de las experiencias de otros lugares y de otros momentos. Yo siempre digo que la asistencia humanitaria y la incidencia en el contexto de la acción humanitaria son progresivas, son acumulativas y son solidarias. Y ese es mi compromiso y por eso estoy hoy aquí con ustedes. La dinámica es, yo les voy a poner una presentación, como cuando pongo la presentación no puedo verles, están muy bienvenidos, bienvenidas a poner en el chat sus preguntas, comentarios. Gloria, Elena me van a ir ayudando diciéndome quién anda por ahí y yo, y yo con mucho gusto en la medida en que vamos evolucionando puedo abrir el micrófono o puedo ir respondiendo a sus comentarios. Em, Sin más, entonces, bueno, tengan en cuenta también que al final vamos a dejar unos minutos para interactuar, así que no se cohíban. Este es un espacio libre, abierto y reflexivo, pero informal. Entonces, voy a compartirles mi pantalla.
Y alguien cuénteme, por favor, si ahí la puede ver. Ahí está. Perfecto. Bueno, em, hablar de incidencia humanitaria es hablar básicamente de las posibilidades de la transformación, de cómo reconocemos nuestro rol, ya no como aquellos hombres blancos de lo que hoy llamamos el norte global, que llegaban con camiones cargados de alimentos, ropa usada, utensilios viejos. Los que tenemos más años recordaremos aquellas marchas de solidaridad o lo que se llamaba el socorro en situaciones de catástrofes, eh, en las que uno iba y donaba una libra de arroz, una libra de garbanzo, una cobija, y entonces las bodegas de la Cruz Roja se llenaban de cosas viejas. eh, que tenían una intención que podía ser bonita y solidaria, pero que no necesariamente llevaban a una transformación. Hoy en día la incidencia en la acción humanitaria busca sobre todo la transformación de las situaciones críticas, no para resolver los problemas humanitarios. Este es un tema que Gloria habla mucho, sino para aliviar el sufrimiento y salvar vidas desde un enfoque de derechos, de dignificación, con las personas en el centro. Em, a ver, porque ahora otra vez esto ya. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido que nos lleva desde esas lógicas de la caridad hacia las lógicas del derecho. Vamos a hablar un poco de los cambios de paradigma, de los cambios de lógica, de cómo transitamos de ese asistencialismo a reconocer a las personas como sujetos de derechos, a reconocer a las comunidades como centrales en la toma de decisiones, en la gestión de las acciones. ¿Cómo le damos una metamorfosis a los datos para que no sean solo cifras o diagnósticos, sino palancas estratégicas? ¿Cómo identificamos los mapas de poder y quiénes son esos actores, canales que nos permiten negociar las complejidades? ¿Y cuáles son los límites éticos? ¿Cómo ponemos la dignidad de los sujetos en el centro, la población eh, en ejes de protección, eh, como esa brújula de lo que debemos buscar en la acción humanitaria? Hablemos un poco de esta evolución, y es importante que lo hablemos porque aunque creamos que esto es un tema pues que ha sucedido de manera orgánica y de manera lineal para todo el mundo, la realidad es que el camino ha sido difícil, que ha sido duro, que las comunidades han tenido que luchar con muchísima fortaleza y determinación para llegar al lugar en el que estamos hoy. Como les decía yo, en los años 80, 90, cuando empiezan a surgir organizaciones, cuando empiezan a darse dentro del sistema de las Naciones Unidas y la cooperación internacional miradas de atención, especialmente en lo que se llamaba en ese entonces los desastres naturales, que hoy sabemos que son catástrofes creadas pues por situaciones que tienen que ver de pronto con aspectos ambientales, pero sobre todo por falta de previsión y de planeación. Em, lo que veíamos era esto: caridad, ayuda material, íbamos y entregábamos lo que había, mucha logística, camiones, barcos, aviones. Entonces veíamos cómo se montaban en esos aviones Hércules toneladas y toneladas de cosas que no sabíamos ni para quién iban, ni si iban a ser necesarias, ni cómo se iban a usar. Todo era uniforme, entonces no había claridad de mujeres, mujeres embarazadas, mujeres, personas menstruantes, niños, niñas, necesidades de protección de personas de la comunidad LGBTIQ+.
y hablábamos de beneficiarios pasivos, la palabra beneficiario como aquel que recibe la ayuda y tiene que agradecer, no seas desagradecido. En ese momento la incidencia que hacíamos era para la visibilidad. Queríamos mostrar lo que estábamos haciendo para poder recolectar más fondos. Mostrábamos la cara de la tragedia. Ustedes recordarán esas fotos tan dolorosas de los niños muriendo en las hambrunas africanas, en Etiopía, en Eritrea, en Biafra, que ya ni existe. Em, para eso se hacía incidencia. Luego en el año 97, después del conflicto entre Ruanda y Burundi, los terribles conflictos en el Congo, finales de los años 90, empezamos a encontrar cosas espantosas. Yo no sé si ustedes recuerdan esos informes tan terribles que publicó Oxfam en algún momento a finales de la década de los 90, en el que demostraba la violencia de género y el abuso sexual de trabajadores humanitarios, de brigadas no, perdón, de cascos azules eh, y los supuestos ejércitos de paz en África y en los Balcanes. Y esto generó una enorme revolución. Entonces dijimos, bueno, un momentico, aquí hay que tener una ética de la protección, hay que desarrollar unos estándares y es cuando se crea el manual Esfera, eh, em, la Carta y la norma humanitaria, se desarrollan los códigos de conducta, empezamos a hablar de accountability o de rendición de cuentas y de calidad. Y ahí empezamos a hacer una incidencia para la calidad de la acción humanitaria. En el año 2005, después de situaciones terribles como, por ejemplo, el inicio de la guerra contra el terrorismo, desarrollada durante el gobierno del presidente Bush en los Estados Unidos después de las Torres Gemelas, después del bombardeo a Naciones Unidas en Irak, después de muchas amenazas a las misiones humanitarias, pero también después de ver los ataques brutales que se podían cometer y los problemas que generó la filtración de información humanitaria. Entonces, eh, se desarrolla esta reforma que nos dice, uno, vamos a coordinar, no podemos estar todos haciendo lo mismo en todas partes. Ustedes recordarán que organizaciones, por ejemplo, como la Cruz Roja, tenía en países como Nicaragua o como Colombia o como Guatemala, Cruz Roja americana, Cruz Roja española, Cruz Roja francesa, Cruz Roja alemana, y todas eran Cruz Roja, pero no hablaban entre ellas. Y además había Save the Children Suecia, Save the Children Noruega, Save the Children Alemania, Save the Children Estados Unidos, y tampoco se coordinaban. Em, la reforma nos dijo, vamos a coordinarnos, vamos a hacer los famosos clústeres, clúster de protección, clúster de saneamiento, de agua y saneamiento, em, en fin, se empezó a profesionalizar la acción humanitaria y a desarrollar mucha gestión del conocimiento. Antes uno escribía un manual, y digo uno porque a mí me tocó escribir varios manuales de protección de niños y niñas en esa época, y uno guardaba eso como si fueran el manuscrito del Quijote. Y resulta que lo que descubrimos en esta época es que entre más gestionáramos el conocimiento, entre más compartiéramos información sobre estándares, protocolos, procedimientos, manuales éticos, más rápido vamos a avanzar en lo que realmente nos importaba. Y así transitamos al enfoque de derechos. Entonces era una incidencia para la coordinación. Luego llegamos a el famoso Grand Bargain en el año 2016, que es, digamos, una de las cosas más
recientes donde hablamos de la dignificación de una acción humanitaria dignificante y respetuosa de la dignidad humana, de la vida con dignidad. Hablamos de la localización que tiene que ver con poner a las personas en la acción, la participación, la toma de decisiones. Ya no hacemos incidencia desde el centro, eso lo vamos a ver un poco más adentro en la presentación. También hacemos incidencia desde y con las comunidades. Hablamos del financiamiento directo, menos dinero pasando a través de burocracias. Y con esto no estoy satanizando las burocracias, a veces son muy necesarias, pero llegando más a las comunidades, a las personas con necesidades. La descolonización de las agendas, y esto es importantísimo y creo que este momento que estamos viviendo desde hace un año con la reducción a sus mínimos, muy mínimos, casi, digamos, casi desaparición de la cooperación internacional americana, la reducción pues norteamericana de los Estados Unidos, la reducción de los presupuestos en muchas naciones europeas, eh, lo que muestran es que las agendas de la acción humanitaria no han estado muchas veces sometidas a criterios del centro. Y cómo empezamos a poner los criterios de las comunidades, de las personas afectadas en el centro de la conversación. Y por último, la rendición de cuentas. No hacemos lo que nos da la gana y nos vamos cuando queremos. Tenemos unos pactos, unos acuerdos, unas necesidades, unas agendas comunitarias y rendimos cuentas hacia eso. Entonces llegamos a una incidencia para la dignificación y el reconocimiento. Y como les decía, hemos ido cambiando el paradigma, ¿no? Antes hablábamos de esta verticalidad del sistema mundo, ¿cierto? Este famoso sistema mundo que tiene una centralidad, digamos, económica, donde el centro, los países del centro, países ricos, industrializados, son los que toman las decisiones. Las decisiones tienen agendas políticas, agendas económicas, agendas armamentísticas. Transita un montón de dinero, un montón de asistencia. Ustedes veían en esa época eh, la mayor cantidad de los actores humanitarios que llegaban al terreno. El terreno éramos nosotros, ¿no? El terreno eran países como Colombia, Venezuela, Nicaragua, Angola, Afganistán. Entonces llegaban personas italianas, españolas, francesas, suecas, y nosotros éramos la periferia y recibíamos. Este tránsito nos ha traído a lugares donde los y las trabajadoras humanitarias podemos ser parte del contexto. Antes nos decían, no, es que ustedes no tienen neutralidad. No, es que ustedes no son independientes. No, es que ustedes están vinculados emocionalmente. Todos esos sofismas han ido desapareciendo, reconociendo a las personas no como beneficiarios pasivos, sino como sujetos de derechos. Las personas estamos en el centro y además somos capaces de gestionar, de desarrollar, de identificar nuestros problemas humanitarios. Y de identificar las soluciones y los actores que nos pueden llevar a ese lugar. Entonces, dicho todo esto, podemos entender que una definición de incidencia humanitaria es reconocer que es un vehículo, es un puente, donde transformamos la información del terreno en cambios sistémicos.
Pasamos de ese activismo público, de la visibilidad, de la movilización, de la denuncia, hacia la incidencia, tener estrategias, tener una diplomacia humanitaria, tener una gestión de riesgos y hacer influencia directa. ¿Cómo? Pasando a través de los principios humanitarios de humanidad, de neutralidad, de independencia. Hay unos no negociables. Y en los conceptos claros es que una cosa es informar, describimos la realidad, ¿cierto? La llenamos de adjetivos, contamos la triste y cruda tragedia que es real y literariamente tiene mucho sentido, aportamos un montón de datos y hacemos dashboards, mapas, sitreps, notas. Y eso está muy bien y es importante. Sensibiliza. Pero incidir no es describir la realidad, es transformarla. ¿Cómo? A través de mover palancas que generen decisiones estratégicas y que tengan mecanismos de verificación. Una cosa es un SITREP en el que uno cuenta lo que está pasando, a quién le está pasando, dónde, qué necesidades tiene, y otra cosa es una petición específica. Necesitamos la limpieza del canal obstruido para poder desinundar las casas de la comunidad. Actas, definiciones de acción. Y a mí me gusta mucho la metáfora del traductor porque quien hace incidencia va traduciendo lo que encuentra, los datos, en lenguaje burocrático. Trasladar eso que vemos en el territorio, en las zonas afectadas, lo que podemos reconocer a través de los relatos, de las vivencias, de las narrativas de las personas afectadas, para que quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, alcaldías, agencias de Naciones Unidas, ONGs, agencias de cooperación internacional, puedan tomar esas decisiones, desarrollar las acciones y acompañar la transformación de esa realidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario o quieren que sigamos. Ok, bueno, vamos adelante. Para poder hacer esta incidencia, yo les decía, vamos mucho más allá de los datos, tenemos que partir de una realidad y es que el dato tiene un impacto, pero el dato por sí solo no mueve nada. Para eso hay que desarrollar un ciclo. No me voy a ir muy largo en esto, pero quiero contarles un poco. Lo primero y más importante es aprender a identificar la crisis y los derechos vulnerados. Nuestro problema no puede ser la gente está pasando hambre. No, hay una necesidad urgente de alimentos para mujeres embarazadas, lactantes, niños, niñas. La gente está pasando hambre, es un enunciado. Tenemos que identificar muy bien la crisis y entender qué derechos se vulneran en el contexto de esas crisis. Identificar las necesidades específicas, puntos concretos que podemos solucionar. Tener los datos alrededor de esas necesidades. Cuando uno está en el contexto de la recolección de datos en medio de una crisis humanitaria, todo es importante y uno quiere recogerlo todo, pero esa es la primera gran trampa. Recoger los datos es levantar información real que tiene que ver con el problema humanitario y las necesidades que hemos identificado. Información que puede ser cuantitativa,
número de personas, características de esas personas, categorizaciones, pero también cualitativa, testimonial, gráfica, visual, que respalden nuestro mensaje. Hacer unos análisis, agrupar esa información, saber quién toma la decisión, hacer un mapeo del poder. ¿Quién tiene, yo siempre digo, quién tiene el bolígrafo, la pluma, el esfero, como decimos aquí en Bogotá? ¿Quién tiene la autoridad para cambiar la realidad? ¿Con qué mensajes le vamos a llegar a esas personas? ¿A través de qué canales? Muchas veces vemos que ante la desesperación por la crisis, la gente se lanza a las calles a hacer, em, a bloquear las calles, usan las redes sociales, hacen denuncias por radio y a veces ese tipo de cosas puede generar más reacciones negativas que la posibilidad de mover la situación. Identificar el canal es tan importante como identificar la crisis. Hacer una gestión de riesgos, analizar los canales, los mensajes que se eligen y transitar a acciones específicas que deben ser verificables y monitoreables, siempre con las personas en el centro. Hacemos un mapeo de actores a través de los canales que consideramos críticos. Hay 1000 metodologías para hacer mapeos de actores. La que ustedes quieran existe. La metodología que ustedes imaginen existe. A mí esta me parece gráfica, fácil, rápida y discreta. Entonces, lo importante aquí es entender, uno, quién es esa comunidad, quiénes somos la comunidad afectada. No todas las personas que viven en un mismo territorio son la comunidad afectada. Por ejemplo, si hay un brote de sarampión, las personas que estamos vacunadas no somos comunidad afectada. Serán las personas mayores que no tuvieron acceso a la vacuna en su momento, serán los niños y niñas que no han tenido acceso a la vacuna, serán los más chiquiticos, serán las mujeres embarazadas que están a punto de dar a luz, ¿cierto? En medio de una crisis por una inundación, de pronto las personas están afectadas en la pérdida de bienes, pero hay unos que pueden irse y no necesitan alimento, mientras hay otros que no tienen ningún lugar a donde ir. Y hay poblaciones mucho más afectadas que otras, las poblaciones migrantes, las poblaciones desplazadas, las personas con discapacidad física, cognitiva, mental. En fin, es importante entender en el centro quiénes son esas personas afectadas y a partir de esa lógica y de esa identificación de la crisis, entender, uno, quiénes son esos actores influyentes, quiénes pueden tomar las decisiones, quiénes son las personas que fijan la acción. Y a esas personas mantenerlas informadas, tener una interlocución constante. Hay unos actores que son clave, personas que pueden acompañarnos en el proceso de influenciar, personas que tienen la obligación de coordinar, personas que pueden transformar a través de logísticas, ONGs internacionales, Naciones Unidas. El IECA, por ejemplo, es un actor clave para muchos de ustedes en una mirada en la que, por ejemplo, puede apoyar el desarrollo de productos de incidencia, de visibilizar crisis. Hay unos aliados potenciales, misiones humanitarias, iglesias, grupos ambientales, grupos de socorro, a quienes podemos influenciar, mantener informados y pronto lograr que a través de su acción podamos coadyuvar en la situación. Y finalmente, los actores de riesgo. Actores armados que se encuentran en el territorio, enemigos políticos, por ejemplo,
dueños de tierra. Yo les cuento, a nosotros nos pasó hace muchísimos años en Medellín, en las zonas altas de Medellín, había un problema grandísimo porque se estaban inundando unas zonas en lo que aquí llamamos barrios de invasión. En estos barrios de invasión o asentamientos improvisados no hay acueductos, no hay alcantarillados y desafortunadamente pues la gente tiende a verter sus desechos, sus residuos sólidos em, en las cañadas. eh, Canalizan todos sus residuos de baños y demás a esas cañadas y el suelo se empieza a poner muy esponjoso. Eh, Estábamos en un riesgo alto de deslizamiento, ya había inundación y cuando fuimos a ver, mucho estaba pasando porque se había taponado un canal para poder acceder a, para poder recanalizarlo. Eh, y estaba en tierras de una persona muy influyente y muy peligrosa, que no quería ni siquiera hablar con la comunidad. Ahí hubo que hacer un trabajo muy fuerte, pero lo que les quiero decir es que los actores de riesgo no son necesariamente los que siempre vemos como personas peligrosas. Em, a veces personas que parecen inocuas, actividades u organizaciones que parecen inocuas o que plantean una postura muy distinta, pueden ser bastante riesgosos, ¿cierto? Esto es, no nos dejemos llevar por nuestros propios sesgos, por nuestros propios estereotipos y por nuestros propios intereses. El mapeo de actores es maravilloso porque nos reta a revisar cuáles son esos sesgos y a generar desde la participación. ¿Oigo una voz por ahí? ¿No? Bueno, entonces ese mapeo de actores, esa recolección de datos a través de el ciclo de la incidencia, nos va mostrando que estos ciclos nos deben llevar a una lógica donde el dato por sí mismo o no dice nada o puede ser un riesgo. El dato es clave desde un análisis ético. La gestión de los datos, cuando se hace desde un enfoque de dignificación y de derechos, pero provee unas acciones protectoras en sí mismas, ¿cierto? La incidencia humanitaria debe ser protectora, debe estar enmarcada en la protección. Para ello, hay 6 elementos críticos. Uno, la soberanía del dato. El dato no es lo que yo creo que dice, sino lo que dice. El dato no es lo que yo quiero que diga, sino lo que dice. El dato se debe recoger con un consentimiento informado. Y el consentimiento informado no es solo fírmeme este papel, sino yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que usted entienda el consentimiento que me está dando. El consentimiento es libre. El consentimiento es temporal. Yo puedo quitar mi consentimiento en cualquier momento, ¿cierto? Em, el consentimiento debe ser entendido. Yo debo saber exactamente a qué estoy consintiendo. Miren, eh, a mí, por ejemplo, me encanta tomar fotografías. Yo adoro las fotografías. Eh, Cuando le tomo una fotografía a una persona, busco su consentimiento y le explico para qué la voy a usar. Voy a ponerla en mis redes sociales para mostrar yo cómo soy de magnánima y cómo he ido a tantos lugares. O voy a usarla para un informe o la vamos a poner en la página web de nuestra organización para recaudar fondos.
Imagínense lo que eso significa. Imagínense ustedes verse un día en una valla de una marca de ropa diciendo, si no quieres verte así, usa tal otra marca. Imagínense eso. Es que eso es lo que nos pasa cuando no tomamos un consentimiento informado, cuando no le explicamos a la gente para qué vamos a usar su información gráfica, su imagen, sus palabras, sus datos. O cuando los usamos para cosas que no dijimos que íbamos a usar. No revictimizamos, no revictimizamos. Y no revictimizar quiere decir estas fotos aterradoras de personas semidesnudas en medio de una avalancha, de una inundación, la foto de una persona que está a punto de ser asesinada. Las vimos, ¿cierto? Durante mucho tiempo se nos mostraron fotos de militantes de grupos extremistas de países como Afganistán o Irak. em, a punto de ser asesinados. Sus imágenes, ustedes imagínense, esa persona, pues su imagen personal, su legado, su historia queda ahí revictimizada, pero también su familia, ¿cierto? Eh, la minimización, y la minimización no es que hagamos el dato algo chiquito, sino que filtremos. ¿Qué necesitamos mostrar? No, es que, señor alcalde, aquí le estoy entregando la lista de 40.000 personas con teléfono, dirección, número de casa, geoposicionamiento. eh, Imagínense eso en un contexto de conflicto armado donde no sabemos si ese alcalde puede ser asaltado y se roban su computador, o él mismo puede filtrar información a un grupo armado, o, em, o esa información se queda por ahí dando vueltas y un día alguien llega, la coge y se la lleva, en fin. Hacer un análisis y una gestión de riesgos, saber qué información es útil y segura, qué información puede poner en riesgo a la gente y cómo la vamos a gestionar, con quién la vamos a manejar, a quién se la vamos a dar, para qué se la vamos a dar y qué datos definitivamente ponen en riesgo a la población. ¿Qué datos definitivamente nos van a decir esta población va a quedar marcada con esto que usted está diciendo? Y por último, esa rendición de cuentas. Explicar con mucha claridad para qué vamos a usar la información en el consentimiento informado, qué vamos a obtener de compartir esa información y a lo largo, la rendición de cuentas no se hace al final. Vine, saqué esta información, traje 3 colchones y me fui. No, es un proceso que abarca todo el ciclo de la acción humanitaria. ¿Con quién estoy hablando? ¿Para qué? ¿Cómo estoy usando tus datos? ¿Cómo vamos a gestionar las agendas para que ustedes puedan estar aquí cuando venga el, la representante del donante? ¿Cómo vamos a verificar la calidad de los productos cuando no hay otra forma que hacer ayuda material? ¿Cómo vamos a verificar qué canales vamos a usar para entregar la asistencia? Transferencias monetarias, em, lo que se llamaba, bueno, todavía se llama en algunos lugares asistencia por trabajo, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Quiénes se quedan por fuera de la atención y por qué? Eh, Todo eso hace parte de la gestión de los datos en este ciclo de la incidencia humanitaria. La ética de la comunicación
y ahí digamos que parto de unas imágenes que han sido compartidas ampliamente, pero quiero mostrarles estos cuadrantes. Miren cómo en esta primera imagen esa niña, que nosotros aquí no sabemos quién es, pero que seguramente en la comunidad donde se dio esta situación sí está identificada. Fíjense cómo eh, ahí no hay ningún tipo de dignidad. Es muy conmovedora. La imagen es tremendamente conmovedora, pero lo único que hace es eso, dolernos y conmovernos. Realmente no nos está mostrando una dimensión del problema, nos está poniendo la imagen de una persona que seguramente no pudo firmar, no pudo decir absolutamente nada, no tenía una representación, está solita, no hay un adulto a su lado. Eh, Esa era la forma en que hacíamos incidencia visual en los años 80 y 90. Diana. Gloria está levantando la mano. Sí, señora. A Eh, ver. porque tenemos una pregunta en el foro sobre las tácticas. Yo creo que vas un poco hacia allá, ¿verdad? Entonces, sí, para Sí, recordarte que ya quedan 15 minutos. Ah, sí. Ya estamos llegando al final y hablaremos de eso ahorita entonces. Esta segunda fotografía donde está un soldado del Ejército de México con un fusil y el uniforme de asalto, alzando una niña sola con una persona en la puerta. Claramente no estamos mostrando la dimensión de la crisis, claramente estamos mostrando al Ejército de México, ¿cierto? Las fotos de abajo muestran la dimensión de la crisis sin mostrar a las personas y una organización, una comunidad resiliente que está haciendo lo que tiene que hacer para trabajar. Entonces, miren, 4 fotografías de inundaciones, 4 formas muy distintas de mostrar la realidad. Ustedes tendrán la palabra sobre qué es dignificante, qué muestra acción, qué muestra la dimensión de la crisis y qué está mostrando otras cosas. Cuando hacemos una incidencia deficiente tenemos unos tremendos riesgos, por lo tanto, nuestros ejes de intervención son la seguridad, primero y ante todo la seguridad de quien entrega la información, de quien está viviendo la crisis, de quienes ayudan en el proceso de gestión humanitaria, de acción humanitaria, los actores y actoras humanitarios. El acceso. Miren, eh, a veces tenemos muy buena información, a veces tenemos datos muy sólidos, a veces estamos mostrando una realidad muy cruda y como trabajadores humanitarios queremos que eso se vea. Queremos mostrar los atropellos que está cometiendo un actor armado, las tragedias que se están desarrollando, eh, pero salir con eso va a cerrar el acceso, no solo a nosotros, sino a otros actores. Y la protección. Cómo cuidamos los derechos, la dignidad, la intimidad, la autonomía de la persona y de las personas que están en medio de la crisis. Entonces, eh, yo termino con estos 3 elementos que me parecen claves en esta dignidad como destino, una incidencia centrada en los derechos y en la dignificación. Lo primero es que la ética no se negocia. No hay fondos, no hay visibilidad, no hay visita del donante posible si no hay dignidad. Hay un rigor que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Los mensajes son legítimos en la medida en que sean rigurosos. Y rigurosos es seguros, protectores, veraces. Y tenemos una lógica de localización. Las personas en el centro. Las personas participando, las personas diseñando la acción. Nosotros,
actores y actores humanitarios como facilitadores. Esto es lo que yo les quería contar. Vamos entonces a conversar un poco. Vamos a ver si puedo dejar de compartir y aquí estoy. Entonces, bueno, si quieren, vamos hablando. Gloria, no sé si tienes ya las Sí, preguntas o si la gente quiere intervenir un poco. tenemos una pregunta que escribió Daniel que la puedo leer o si Daniel quiere alzar la mano para hacerla. Y también tenemos a Mario que te quiere hacer otra pregunta, a quien también le podemos abrir el micrófono. Válido. Entonces, si quieres, voy a leer la lista. Entonces, Daniel pregunta, ¿cómo hacemos cuando no podemos desarrollar tácticas de incidencia pública por riesgos elevados y nos toca recalibrar la acción a actividades privadas y bilaterales? ¿Y qué Ok. considera que es clave para que igualmente se puedan lograr cambios? Ok, bueno, tremenda. Eso da para otro seminario, pero bueno. Eh, bueno, yo creo que, digamos, aquí hemos hecho una cosa muy importante que es ese mapa de actores. Hemos hablado del mapa de actores y yo les invito de verdad a que exploren metodologías. Para mí, los dos elementos clave, clave son, uno, identificar muy bien el problema. ¿Cuál es la crisis y cuáles son las necesidades? Primero. Y segundo, ¿cuál es ese mapa de actores? Cuando ustedes tienen ese mapa de actores, que aquí en ese cuadrito se vio muy elegante, muy fácil, muy sencillo, hacer un buen mapa de actores es un arte. Hay gente expertísima, eh, pero la clave de un mapa de actores es la participación y la escucha activa. Eh, Cuando uno tiene eso, puede tomar la decisión de qué palanca mover. A veces la palanca es política, a veces es solo tener reuniones con un actor específico que puede tomar la decisión. A veces la palanca es comunitaria. ¿Qué podemos hacer dentro de esta comunidad? ¿Qué tipo de información podemos recabar? A veces la palanca es desde la incidencia con los actores clave. Yo no puedo salir a decir lo que está pasando en mi barrio. Yo no puedo salir a decir que la ayuda humanitaria que llegó hace 2 meses, los actores armados la cogieron, la recogieron casa en casa y ahora nos la están vendiendo. Porque si yo lo digo, me van a matar. Pero sí puedo hablar con actores críticos, ONGs internacionales, organizaciones no gubernamentales con prestancia en el territorio, en fin, identificar esos actores clave que nos pueden ayudar a incidir por fuera y mantener esos lazos abiertos. A mí, por ejemplo, eso es de las cosas que más me cuestan. Eh, y tengo que ser muy consciente de que eso me cuesta para poderlo ejercer, ¿cierto? Hacer visible cuáles son las cosas que no me salen tan fácil para poder ejercitarlas. Eh, Eso nos pasa también dentro de la incidencia. Eh, en mi experiencia, la incidencia pública, las marchas, las redes sociales, el escracheo que ahora llaman, tienen una posibilidad de acción muy rápida, muy negativa, muy puntual, que rara vez nos lleva a la solución real y pone en riesgo a mucha gente, a muchísima gente. Entonces, em, yo les sugiero eh, aprender a hacer muy buenos mapas de actores, muy buenos mapas de actores. Hay tutoriales en YouTube, hay organizaciones que tienen excelentes manuales, entrénense en eso. El mapa de actores se actualiza permanentemente y esos mapas nos van diciendo qué hacer. Si su actor estratégico es la alcaldía, pues
no tiene mucho sentido realmente em, irse a una red social. Con eso usted va a espantar al alcalde. Em, entonces, digamos que esa es como me fui muy largo, perdón, pero es que esto me emociona mucho. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta? Creo que era la de Daniel. No, esa fue la de Daniel. Ah, ok, Ve, perdón. antes, vamos con Mario, pero antes quería hacer remembranza de otro seminario virtual que tuvimos también en el marco del diploma, que fue uno que se hizo sobre comunicación. Y el profesor nos hablaba de precisamente de las redes. El algoritmo escoge las personas que ya están. Es decir, a mí me llega, por ejemplo, me sale constantemente la publicidad de UNICEF. Ok, no me tenés que convencer, yo conozco a UNICEF. Pero no le llega a mi hermano que trabaja en un banco y que nada que ver, que eventualmente sí que podría ser un donante. Entonces, Ajá. que hay una cosa con eso que es pues como, Sí, como las para tener en burbujas cuenta. algorítmicas. Ujú. Bueno, entonces Mario dice, comparto que sobre se me fue, La comparto sobrevictimización. que, comparto que es la sobrevictimización y la ausencia de un consentimiento a la hora de compartir imágenes como la de la niña en el acaba por hacer mayor el problema. Sin embargo, en un contexto en el que se tiende a deshumanizar a las personas afectadas compartir imágenes así, aunque la forma no sea la más digna. Sé que no se trata del impacto que estas causan únicamente, pero me suscita mucha curiosidad, dado que a veces sirven para no invisibilizar el sufrimiento. Y antes de darte el cambio, te quiero remitir a Mario pues también al código de conducta, que es inicialmente el código de conducta de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, pero que las ONGs en general en el mundo global la hemos suscrito y que lo pueden encontrar en el primer anexo del manual Esfera. Cambio. Adelante, Diana. Si tienes reacción frente a Vale. que a Bueno, veces pues Mario. vale la pena. Ajá. Bueno, Mario, además del código de conducta, que es clarísimo, eh, yo creo que es muy importante no confundir incidencia con periodismo. Miren, las veces que uno cae en creerse periodista, en creerse cronista, y se los digo por experiencia propia, porque es que yo no les estoy hablando aquí desde mi infalibilidad, sino desde mi profunda brutalidad. La cantidad de cosas terribles que hemos hecho y que cuando las hicimos ni se sabía ni se creía que eran terribles. Tomar fotografías de personas amputadas en medio de su llegada a una sala de urgencias. Hombre, ¿cómo puedes consentir, cómo puedes hablar tú de cuál es tu dignidad cuando estás entre la vida y la muerte? ¿Cómo puedes hablar de consentimiento y dignidad cuando estás sacando el agua de tu casa para salvar el único colchón que tienes y que te costó el trabajo de 3 meses? Eh, yo creo que hay muchas formas de mostrar el impacto de una crisis sin tener que sacrificar la dignidad de nadie. Eh, yo les digo eso, o sea, de verdad que em, hoy en día es tan fácil sacar cualquier cosa del contexto. Ahora, pues, con la inteligencia artificial, si tienen la oportunidad de ver o de leer, perdón, un libro o de ver un video de Naomi Klein, de su último libro que se llama Doppelganger, donde ella habla de cómo perdimos la identidad. No somos dueños ni de nuestra imagen, o sea, de pronto usted encuentra a alguien, de pronto se ve a usted mismo hablando en un video y usted nunca hizo ese video. Y es un alter ego de inteligencia artificial. Eh, si algo nos queda a nosotros como trabajadores y trabajadoras humanitarias es respetar la dignidad de los seres humanos. Em, no se humaniza cuando se quita la dignidad. Al contrario, no respetar la dignidad de un ser humano
le deshumaniza. Entonces, eh, creo que hay muchas formas de mostrar una crisis sin necesidad de quitarle la dignidad a la persona. Y tú tienes razón, se trata no de reducir a las personas a números. eh, para eso se pueden usar testimonios anonimizados, por ejemplo. Para eso se pueden hacer videos con voces en off, con testimonios, voces de personas que no son las que dan el testimonio para que no se les identifique con la voz. Se pueden usar imágenes distantes donde no se pueda reconocer al individuo. Hay muchas formas. Pero si una persona no está en capacidad de dar su consentimiento de una manera autónoma, reflexiva, cuidadosa, no tiene sentido hacerlo. Yo no quisiera ver mi imagen usada de esa forma. Hoy mediana, pero también hay una cosa y es que aunque dé el consentimiento, no necesariamente autoriza a la deshumanización. Absolutamente. O sea, porque yo sé, o sea, yo que soy quien está usando esa imagen, sé las consecuencias que eso puede tener. Es Ajá, decir, de porque uno acuerdo. podría decir que el porno es consentido. Pero con eso quería agregar una cosa ya para terminar también, que me gusta mucho decir a mis estudiantes, aunque normalmente no lo escribo, pero que cuando hablo lo digo, y es eso de que de buenas intenciones está Tapizado el camino al infierno. tapizado el camino al infierno. Entonces, la buena intención y aplica para el uso de las imágenes, aplica para la respuesta y es una definición muy coloquial también de la acción con daño, que también es uno de los temas que vemos en el seminario. Ya nuestras estudiantes y las personas que están en el foro empezaron a despedirse. Yo quiero agradecerte mucho por tu participación. Esperamos volver a contar con vos para otros seminarios dentro de nuestro diploma. Recordarles a las personas que están conectadas, tenemos un segundo. Mario dice que gracias por la respuesta. Tenemos el segundo curso, todavía están abiertas las inscripciones y el primer curso para el siguiente semestre. No sé si quieres decir algunas palabras de cierre y agradecerte pues nuevamente por el apoyo. Y a Elena, pues que también está ahí con todo el soporte técnico para este seminario. Nada, de verdad, muchas gracias, Gloria, Elena, Alieca, a todas las personas que están aquí participando. Em, Estas oportunidades para mí son de aprendizaje profundo, de verdad, me encantan, aprendo mucho de preparar esto, de hablarlo, de escuchar sus preguntas. Gracias por las reflexiones, gracias por el espacio y yo quedo a su entera disposición para lo que puedan necesitar. De verdad, mil, mil, mil gracias. Y esta sesión fue grabada y la vamos a poner en el campus para que las personas que no pudieron asistir también puedan acceder a ella. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Chao.